Pues estamos ya en tiempo de Hablemos de Trading, estamos ya en el momento de analizar la actualidad macro con Gonzalo Cañete, estratega de ATFX y director de Brújula de Mercados, para saber qué es lo que está ocurriendo en los mercados. Gonzalo, buenas noches. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Encantado de estar con vosotros. Queríamos empezar muy fuerte el programa, como siempre, analizando la actualidad de lo que está ocurriendo en el mercado macro de divisas y queríamos analizar esta noticia. China mete el yuan en el comercio energético. Parece ser que las empresas fintech chinas se están disparando por el hecho de que muchos de los pagos que se están haciendo para atravesar el estrecho de Hormuz se están haciendo en yuanes. ¿Qué se sabe de este asunto y cómo puede cambiar, digamos, toda la geografía de pagos, este conflicto que se ha creado del estrecho de Hormuz? Claro, bien, bueno, pues lo que estamos viendo es algo que además hemos comentado las últimas semanas. El cierre del estrecho de Hormuz lo que hace es peligrar el patrón más estable monetario que se conoce desde la Segunda Guerra Mundial, que es el petrodólar. El sistema monetario se basa en una moneda mundial que es el dólar desde la Segunda Guerra Mundial. Y en parte el acuerdo que Nixon cierra tras la suspensión de la conversión por oro, en la que servía como reserva monetaria para casi todos los bancos centrales, era que el petróleo solamente se vendiese en dólares. Lo que estamos viendo ahora es que tras las acciones que ha tomado Estados Unidos e Israel contra Irán, se acelera un proceso que venía ya de lejos. Es decir, las relaciones bilaterales que existían entre distintas economías, especialmente entre China y otras economías, se cerraban en acuerdos comerciales con yuanes, por ejemplo, entre Brasil y China. Y no porque sea una teoría que se está extendiendo cada vez más, ¿no? Que están diciendo que es el fin del petrodólar, sino porque hasta el propio Mark Rubio, que forma parte de la administración de Donald Trump, ya dijo hace más de un año ante las cámaras que las sanciones se ponían porque de aquí a 5 años muchos países serían invulnerables a las sanciones del dólar. Es decir, la militarización del dólar como coacción, la expulsión del sistema SWIFT, todo este tipo de medidas, lo que hacen es brindar un bloqueo económico parcial o financiero parcial, porque es cuestión de meses que esos países busquen soluciones con las que seguir comerciando sin utilizar el dólar ni utilizar los sistemas financieros de pago de Estados Unidos. Esto es lo que ha ocurrido. Lo que pasa es que el cierre del estrecho de Hormuz acelera el proceso. Vemos que Irán ya tiene una guerra total con Estados Unidos y por lo tanto lo que hace es, si hasta ahora, por ejemplo, habíamos visto que las sanciones que se pusieron contra Irán se habían traducido en sistemas de pago alternativos, como el SWIFT chino, que se ha empleado por parte de Irán, o el pago a través de blockchain, a través de cripto, como es el caso del pago con Tether, donde se estimaba que manejaba Irán en torno a 7 billones de dólares en esta cantidad, incluso la financiación que hizo desde el año 2019 el gobierno iraní del minado de Bitcoin subvencionando la energía. Por lo tanto, esa guerra monetaria lleva mucho tiempo abierta, se está acelerando el proceso porque ahora hay una guerra total en la que se invita a los países que quieran pasar por ahí. Pues evidentemente China también saca beneficio de esa crisis, como cada país la está sacando. Es decir, Estados Unidos saca beneficio en parte porque es una de las principales potencias exportadoras de crudo. Y pese a que Donald Trump diga que quiere abrir el estrecho de Hormuz y que da 48 horas, lo cierto es que las petroleras estadounidenses están subiendo de lo lindo en las bolsas, porque evidentemente se está facturando, el precio del crudo está subiendo a unos niveles mucho más rentables para las petroleras y gasísticas estadounidenses. Pero Rusia, por ejemplo, hace caja y China también aprovecha la estrategia y el contexto para decir, bueno, pues los que quieran pasar, que te paguen en yuanes, porque Irán le debe mucho a China. Muy buena parte de la infraestructura que tiene nueva Irán la ha construido China. Las líneas férreas, el aeropuerto internacional, todo este tipo de cosas como parte del Road Belt Initiative. Por lo tanto, aquí lo que estamos viendo es que las piezas del puzzle se van reconfigurando según los intereses de cada uno de los bloques y en este caso China aprovecha para avanzar la agenda de internacionalizar el yuan. Y llevándolo ya al terreno del trading puro, si este uso del yuan se consolida, aunque sea marginalmente, en el comercio energético, ¿dónde se hallaría el valor real? ¿En la divisa, en el yuan, en el equity de pagos tipo fintech en China, en los spreads energéticos vinculados a Asia? ¿Dónde está aquí el trade de verdad y dónde está la narrativa inflada? A mí me parecería que sería más atractivo buscar inversión en China o a través de activos chinos, aprovechando el contexto del movimiento que tuviese la moneda, pero no tradear en sí el yuan, el dólar contra el yuan, sencillamente porque lo que hemos experimentado hasta ahora es que puede ser interventivo, pueden decidir en un momento dado la cotización que tienes libre, pero entre bandas, y el Banco Popular de China puede decidir en un momento dado moverlo, modificarlo, como también ha pasado. No es tampoco porque sea China, es que hasta el Banco Nacional Suizo hizo lo mismo en 2015 y nos metió un 30% de bajada en 24 horas contra el dólar y contra el euro. Por lo tanto, hay que tener cuidado, especialmente cuando sabemos que históricamente existe un contexto en el que la política monetaria puede ser interventiva en el tipo de cambio y puede moverlo cuando quiera o cuando decida que está excesivamente barato contra el propio dólar, sobre todo porque también le perjudica a nivel de energía a China. China tiene que encontrar un balance muy delicado
entre un yuan barato que facilita las exportaciones o un yuan que es demasiado barato y le encarece los costes energéticos siempre y cuando esa energía se la estén vendiendo en dólares. Con la solución que mencionabas, Raúl, con la venta, por ejemplo, en contratos, pero en yuanes, se resuelve parte de la ecuación. China tiene el privilegio, que hasta ahora tenía Estados Unidos, de poder empezar a comprar energía en su propia moneda, lo cual haría que esas dos variables que mantienen el yuan en una especie de equilibrio, una de ellas fuese menos importante y se pudiese permitir un yuan más barato. Pero de todas maneras no apostaría a invertir en esto a través del Forex contra el yuan. Y pasamos al siguiente tema, que es una cosa curiosa que estamos viendo, justo lo contrario de la narrativa dominante en los últimos años. Empresas que habían abrazado Bitcoin como activo de tesorería que ahora venden para reducir la deuda y mejorar la liquidez y proteger su balance, incluso mineras soltando papel para financiar operaciones. ¿Estamos ante el pinchazo definitivo del relato de Bitcoin como reserva corporativa o simplemente es una fase más del ciclo? Lo digo por esas noticias que hemos conocido de dos empresas concretamente que han vendido Bitcoin. Emperi Digital es una de ellas y que han vendido una gran cantidad de Bitcoin para financiarse, y otra es Genesis Group Limited. Claro, a ver, esta es la pregunta del millón, porque muertes del Bitcoin hemos visto ya unas cuantas, por lo tanto no sabemos si esta es la definitiva o no, y debe parecer la definitiva, es decir, si por ejemplo manos fuertes dentro del mercado estuviesen produciendo este invierno Bitcoin, ¿no? Este invierno cripto que estamos viendo desde el inicio de 2026, lo hacen para expulsar inversores y para quedarse con el mercado, es una estrategia de distribución que acabe, bueno, tomando toda la acumulación que puedan hacer en mínimos, o en realidad lo que estamos viendo es realmente un activo que deja de tener valor. Yo apostaría más por lo primero que por lo segundo. Es decir, es muy difícil saber exactamente si las ventas que estamos viendo se ven por una pérdida realmente de valor y de interés en este activo o porque sencillamente los grandes que ya entraron en el mercado están aprovechando para ir tomando posiciones y deshaciéndose del resto, creando esta ola de pesimismo dentro del Bitcoin. Yo creo que el Bitcoin ha demostrado ser un activo de pago aceptado universalmente, por lo tanto una moneda mundial. Hemos visto ya en el pasado con múltiples ejemplos que está institucionalizado, que funciona y que además se utiliza desde la mera función que tiene como forma de transferencia hasta como la acumulación de valor. Pero esto es como siempre. Aquellas compañías que se vean en dificultades financieras tendrán la necesidad de venderlo. Incluso, por ponerte un ejemplo similar y para que la audiencia nos entienda, Silicon Valley Bank, el problema que tuvo en la primavera de 2023, que tuvo que liquidar activos como era el bono estadounidense. No porque el bono estadounidense fuese una estafa piramidal, no porque el bono estadounidense fuese a quebrar, sino sencillamente porque tenían necesidades de liquidez. Y estamos viendo, por ejemplo, que una de las partes cruciales en Estados Unidos es lo que más está calentando es la deuda corporativa. Por lo tanto, la venta de Bitcoin por parte de esas corporaciones es crucial. Quienes mantengan ese ritmo, si viene un nuevo amanecer en ese Bitcoin, si volvemos a recuperar un ciclo alcista, habrán resistido mucho. Hemos visto MicroStrategy, por ejemplo, es la que está apostándolo todo contra esto y es una auténtica locura porque es la única prácticamente que está públicamente comprando Bitcoin y acumulando. Y por tanto, yo creo que ya me has respondido la pregunta segunda que te iba a hacer sobre este asunto, si hay que buscar cortos en Bitcoin o tiene más sentido esperar a las zonas, digamos, de capitulación para entrar largo cuando este flujo bajista se agote. Sí, yo apostaría por eso, pero también es porque forma parte de mi mentalidad como inversor. Cuando veo catástrofes, pánico y que todo se está hundiendo, es decir, ha pasado en compañías. Por ejemplo, una de las compañías, Novo Nordisk, por ejemplo, es una de las que más dificultades ha pasado, la que más descontada está. Bueno, pues yo soy partidario siempre que cuando veamos activos altamente descontados que tienen un historial largo de influencia en el mercado, aprovechemos para tomarlos. Y pongo esto como ejemplo, como hace también año y medio decía el sector energético estadounidense, que estaba prácticamente muerto durante la administración Biden, el superlateralizado con un sector tecnológico super al alza. Y ahora es todo lo contrario, el sector energético es el que está tirando, precisamente porque no es que hace un año y medio, 2 años, nos habrían dicho muchos analistas que no había futuro en el sector petrolero y gasístico porque era la transición energética. Esto es un cuento. Con Bitcoin pasa lo mismo, es decir, podremos aprovechar para estar comprándole en zonas de suelo, sabiendo que evidentemente en algún momento va a revalorizar. Yo dudo mucho que el Bitcoin, con la funcionalidad que ha demostrado que tiene, vaya a desaparecer como activo para futuro y por lo tanto yo sería más partidario de aprovechar las posibles caídas que tenga en zonas incluso más profundas de las que vemos para acumular más todavía en cartera. Y vamos a un tema de Forex puro y duro que hemos desatado esta semana y es una información sobre el banco UBS poniendo encima de la mesa un escenario muy agresivo para el dólar yen, hablando de 175 unidades si el petróleo se dispara y Japón entra en una especie de trampa a esta inflación donde intervenir ya no sirve. Con el crudo tensionado en Oriente Medio y por Japón importando energía,
¿estamos ante un cambio estructural en el yen o es más bien una depreciación cíclica lo que podemos ver? Bueno, yo creo que estamos viendo ambas cosas, porque primero, el movimiento que está teniendo el yen es cíclico, forma parte de todo el impulso que ya trae desde hace un par de años. Y segundo, que desde el punto de vista estructural está cambiando la economía japonesa hacia una nueva tendencia, que es la que no habíamos visto en 2 décadas. Y es la subida de tipos, es el endurecimiento del yen, pero todavía se les escapa. Se podía salvar, digamos, de un movimiento correctivo el dólar yen, siempre y cuando viésemos que la economía japonesa primero funcionaba, que es lo que de momento ha demostrado con el impulso que ha tenido la nueva administración de Japón a través de una expansión fiscal, por supuesto, y de unos anuncios a bombo y platillo al estilo Trump, de aumento de gasto, de hacer una nueva economía japonesa, de volverla a hacer pionera. Todo esto estimula la economía japonesa, sin que causase demasiada inflación, que era el principal problema que teníamos. El Banco Central de Japón abandonaba su política de tipos de interés cero o negativos y empezaba a tener, y esto es lo que más miedo da, una normalización de la deuda japonesa, porque ese es el disparador que puede organizarlo todo, considerando la inmensa deuda de Japón y el mercado de bonos de Japón, teniendo en cuenta que la bolsa japonesa es la segunda más grande del mundo después de Wall Street. Entonces, efectivamente, tiene seísmos que pueden irradiar al resto de las bolsas del mundo y es muy delicado el equilibrio. A lo que nos enfrentamos ahora es que con el tema del Hormuz y dada la altísima dependencia de Japón también de la energía de Oriente Medio, evidentemente puede sufrir un shock de inflación. Las alternativas aquí están por ver. Yo creo que va a haber mucha ingeniería monetaria detrás, es decir, la vía más rápida sería la que ha anunciado, que es subir los tipos, pero esto podría estresar el mercado de bonos, como ya hemos visto que ha pasado en el pasado. Y por lo tanto, yo creo que probablemente buscarán alternativas o trucos de magia monetarios, que serían, por ejemplo, subvencionar el crudo, tratar de llevar a otro tipo de estrategias para contener la inflación sin intervenir directamente en el yen, porque saben que el equilibrio que se tiene es muy delicado. Y como tú decías, un disparadero hacia esas zonas que mencionabas sería un bombazo, porque sobrepasaría incluso los niveles que alcanzamos en 2023, que eran más de 161, que eran los máximos desde abril 1989, hablo de memoria, y por lo tanto una auténtica locura ese movimiento, porque diluiría muchísimo el yen contra el dólar y pondría evidentemente en apuros no solamente a Japón, que evidentemente los tendría desde el punto de vista de la balanza comercial de Japón, porque se encarecería absolutamente todas las importaciones de Japón, sino también incluso por el equilibrio que supone para el mercado internacional, porque ya sabemos que Estados Unidos, una de las exigencias que le pidió en el acuerdo comercial entre Estados Unidos y Japón, esto dicho por oficiales japoneses, que les sorprendía que los oficiales estadounidenses que negociaban el acuerdo comercial insistían en una política monetaria estable por parte del Banco Central de Japón. Es decir, a los americanos lo que quieren, la Reserva Federal, es que Japón se centre en su política monetaria clara y sin dudas, porque yo creo, y esto es una teoría ya mía, Raúl, el Banco Central de Japón durante los últimos 2 años ha jugado las cartas de forma un poco trucada. Es decir, lo que esperaba era no mover ficha, no tocar tipos, siempre y cuando la Reserva Federal lo hiciese antes que ellos. Por ejemplo, un recorte de tipos de la Reserva Federal hacía innecesaria una subida de tipos del Banco Central de Japón por el simple carry trade y la diferencia cambiar entre las dos monedas. Y esto era con lo que jugaba el Banco Central de Japón. Era obvio, era de libro, porque cada vez que tenían que hacer algún tipo de decisión, parecían estar esperando a ver si la Reserva Federal se decidía a continuar con el recorte de tipos o no, porque entonces les hacía innecesario a ellos tomar medidas. Y era lo que trataban de evitar, el tomar ellos la responsabilidad de esto. Esto es lo que Estados Unidos les ha dicho al Banco Central de Japón, que empiecen a tomar la iniciativa. Por lo tanto, yo apostaría a subir un poco incluso más en el par y entonces iniciar una corrección llegado a 161, 162, si se desbarata por completo el sistema monetario, evidentemente puede llevarnos a niveles muy estresantes para la economía japonesa. Esa es la segunda pregunta que te quería decir y última, que era que bajando a los mercados, si el Banco de Japón amenaza, pero el mercado no le cree, ¿cómo se gestiona el riesgo de una intervención en un trade largo en el dólar yen? Es decir, ¿tiene sentido seguir comprando dólar contra yen en tendencia? ¿O aquí el verdadero trade es anticipar en qué momento Tokio va a entrar de verdad y va a provocar un movimiento violento en contra del dólar yen? Claro, esa es la cuestión. Yo creo que si el mercado no creyese las apuestas que hace el Banco Central de Japón para normalizar el yen, no significa que no vayan a tocarlo. Es decir, el Banco Central de Japón puede anunciar que va a subir los tipos y por lo tanto nos evita meter largos en dólar contra yen, pero aunque no lo hiciese, no significa que no puedan estar, pues como te he dicho, utilizando algún tipo de ingeniería por la puerta trasera, como puede ser subvencionar el crudo o intervenir el mercado interbancario, el mercado de cambiario a través de liquidar reservas que tengan. Por ejemplo, venta de bono estadounidense liquidado para recapitalizar yenes. Esto reduciría la recapitalización de yenes, reduciría la cantidad de yenes disponibles en el mercado y conseguiría probablemente contener la subida del dólar yen, haciendo que el dólar yen se enfriase o bajase.
este tipo de medidas se pueden hacer, pero son más sofisticadas, son más estratégicas y además son más peligrosas porque si sale mal, se están quedando sin reservas. Por lo tanto, pero no son descartables que se apliquen. Lo que pasa es que tienen que explicarlas con mucha inteligencia y con mucha mano izquierda. Pero Japón creo que tiene una arquitectura monetaria lo suficientemente compleja para que nos pueda sorprender con algún tipo de movimientos como este. Pues estaremos muy pendientes de si llegamos a esos 175 unidades y ver qué medidas se toman. Y te agradecemos, Gonzalo, haber estado otro día más aquí en Mercado de Divisas y te esperamos próximamente, como siempre, para analizar toda la actualidad del mercado Forex. A vosotros, Raúl, un placer. Muchas gracias.